Capítulo 16. La noticia sobre la rebelión de esclavos en Capua se extendió rápidamente por toda Roma. De hecho, Roma ya había experimentado 2 guerras serviles en Sicilia. La razón de estas rebeliones era simple. Sicilia, tradicionalmente el granero de Roma, operaba grandes haciendas utilizando esclavos que eran severamente maltratados. Ambas rebeliones fueron suprimidas por el ejército romano. En términos estrictos, este nuevo disturbio podría considerarse la tercera rebelión de esclavos, o la tercera guerra servil. Naturalmente, el tema surgió al menos una vez en la mayoría de las cenas familiares. La situación no era diferente en la casa de los Craso, una de las familias más influyentes de Roma. Padre, ¿qué medidas está considerando el Senado contra los esclavos que escaparon de Capua? Bueno, solo escaparon unos 70 esclavos, así que probablemente organizarán una fuerza de supresión adecuada en Capua. La opinión general es que ni siquiera merece ser discutido en el Senado. Craso respondió con indiferencia a la pregunta de Marcus. Esta era la percepción común entre los romanos. Prácticamente nadie creía que apenas 70 gladiadores esclavos pudieran lograr algo significativo. Incluso los senadores más cautelosos pensaban que el incidente se resolvería en un mes. Craso se llevó un trozo de lechón asado a la boca. Luego giró la cabeza hacia Spartacus, quien estaba de pie detrás de Marcus. Tengo entendido que eres de Capua. ¿Conoces a alguno de los que escaparon? Aunque Spartacus se había recuperado algo del shock, su rostro aún lucía sombrío. Bajó la cabeza con expresión abatida. Parece que el líder de la fuga era mi maestro y amigo. Es así. Debe ser complicado para ti. DSK, si hubiera esperado un poco más habría tenido su día de libertad. Parece que tu amigo no pensó las cosas a fondo. ¿No te ves bien? Ve a descansar un rato. Agradezco su consideración, señor. Spartacus se retiró con pasos pesados, algo impensable en su comportamiento habitual. Una vez que desapareció de la vista, Craso preguntó con tono suspicaz. ¿Podemos confiar en él? Por supuesto. Es alguien que me ha jurado lealtad absoluta. Aún así, su lealtad podría tambalearse si sus antiguos compañeros son ejecutados. Le prometí ayudarlo a encontrar a alguien más importante que esos amigos. Además, es un hombre que jamás se desvía de sus convicciones. Aunque llore por sus amigos muertos, no cambiará de parecer. Lo garantizo. Es así. Bien, confiaré en tu palabra por ahora. Pero si muestra algún comportamiento sospechoso, tomaré mis propias medidas. No hay objeción, ¿verdad? Marcus asintió. Craso no estaba siendo paranoico. En esta situación, cualquier gladiador de Capua debía ser vigilado con cautela. Después de la cena, cuando le contaron la conversación, Spartacus lo entendió perfectamente. Es natural que sospechen de mí. Después de todo, fui el gladiador más famoso de Capua. Así es. Pero ahora eres parte de nuestra familia. Si te mantienes discreto, las sospechas se desvanecerán naturalmente, así que no te preocupes demasiado. Por supuesto, las sospechas no desaparecerían completamente solo con mantener un perfil bajo. Si la rebelión fuera aplastada rápidamente sería diferente, pero si se prolongaba como en la historia, necesitarían pensar en contramedidas. Sí. Pero joven amo, ¿qué pasará con Crixus? Si fuera ahora mismo a persuadirlo, tal vez. ¿Persuadirlo para qué? ¿Para que se entregue? En ese caso, como mucho cambiarían su crucifixión por decapitación. Si solo hubiera escapado, podría haber alguna esperanza de perdón, pero mató a un ciudadano romano durante su fuga. No importa cuánto implore perdón, no podrá evitar la pena capital. Según la ley romana, ningún ciudadano podía ser ejecutado sin juicio. Cualquiera que matara a un romano sin sentencia de muerte se convertía en enemigo de Roma. Y más aún si un esclavo galo había matado a su amo, un ciudadano romano. Spartacus se cubrió el rostro con las manos mientras murmuraba. Crixus, ¿por qué no pudiste aguantar un poco más? ¿Cómo pensabas manejar las consecuencias? Probablemente su ira había llegado a tal punto que ni siquiera podía pensar en las consecuencias. La verdad es que Batiatus merecía morir, pero la ley es la ley, así que en esta situación no hay nada que podamos hacer por Crixus. ¿No hay absolutamente ninguna forma de que sobreviva? Al menos no dentro del territorio romano. Podría vivir si logra escapar hacia el norte hasta la Galia o Germania, pero incluso eso sería muy difícil. Ya veo. Como pensaba.
Incluso caminando 8 horas diarias, el viaje desde el monte Vesubio hasta los Alpes tomaría casi un mes. Sería prácticamente imposible sobrevivir todo ese tiempo huyendo de Roma mientras resuelven las necesidades básicas. Solo había una forma de lograrlo. Derrotar a los ejércitos que los persiguieran. Marcus tenía algunos puntos que verificar al respecto. En la historia, hubo 3 líderes principales en la rebelión de Spartacus. Uno de ellos, Oenomaus, murió en las primeras etapas. Después de esto, los esclavos quedaron bajo el liderazgo de Espartaco y Crixo. Aunque Espartaco era el líder principal del grupo, la influencia de Crixo también era considerable. Ahora que Crixo lidera solo a los esclavos, no hay garantía de que la historia siga el mismo curso que en la realidad. No, es más probable que tome un rumbo diferente. Todo depende de si serán fácilmente eliminados por las fuerzas iniciales de supresión, o si lograrán derrotarlas y liderar un ejército masivo de esclavos. Todo recae enteramente en las capacidades de Crixo como comandante. Si tiene cualidades comparables a las de Espartaco, aunque no sean iguales, existe la posibilidad de que esta rebelión de esclavos se prolongue de manera similar a la historia. Sé que Crixo es un guerrero comparable a ti, pero ¿qué tal es su talento para liderar a otros? Cuando hablamos la última vez, noté que ya conocías los fundamentos de la estrategia militar. ¿Crixo también? Sí. Yo le enseñé estrategia militar a Crixo. No sé si lo sabe, pero al principio yo era mucho más débil que él. Crixo, generosamente, no dudó en aconsejarme. Agradecido por esto, quise ayudarlo con el conocimiento que poseía. Si bien la estrategia militar no es de gran ayuda en combates individuales, resulta sorprendentemente útil en batallas grupales. En particular, Crixo tenía casi el mismo nivel de comprensión que yo en tácticas de emboscada. Oh, entonces tú aprendiste esgrima de Crixo y él aprendió estrategia militar de ti. Son maestros el uno del otro, por así decirlo. Esta era una información sumamente útil. Según esto, Crixo era prácticamente una versión inferior de Espartaco. Históricamente, se dice que tenía un carácter más violento y un odio más profundo hacia Roma, pero debe considerarse que poseía al menos las habilidades básicas. Marcus comenzaba a intuir cómo se desarrollarían las cosas a partir de ahora. Definitivamente, sería imposible que las fuerzas de supresión de Capua los eliminen. Era seguro que aniquilarían a las fuerzas de supresión y fortalecerían su poder con armas mejoradas. No se podía predecir qué sucedería con el pretor Glaber, quien dirigiría la campaña de supresión con 3.000 reclutas en lugar de una legión regular. Si lograban superar esto también, la rebelión de Crixo se extendería como una rebelión de esclavos a nivel nacional, tal como sucedió en la historia. Tanto el pretor Glaber como Varinio, quien asumió el mando después, fueron derrotados por las emboscadas de Espartaco. Si Crixo también es hábil en estas tácticas sorpresivas, ¿debería hacer mis propios preparativos? Las predicciones de Marcus no estaban equivocadas. Crixo derrotó fácilmente a las fuerzas de supresión enviadas desde Capua, les arrebató sus armas y creció hasta convertirse en un enorme grupo de bandidos. Cuando el gobierno de Capua se vio completamente incapaz de manejar la situación, finalmente solicitó ayuda a Roma. Sin embargo, incluso en este momento, Roma subestimaba enormemente al ejército de esclavos. Glaber, quien lideraba a 3.000 reclutas en lugar de legionarios regulares, no era alguien hábil para improvisar. Planeó bloquear el camino hacia el monte Vesubio y eliminar gradualmente al ejército de esclavos acorralándolos. Era una decisión sensata, fiel a los principios básicos. Sin embargo, Glaber, ansioso por demostrar su victoria, descuidó su retaguardia. Crixo descendió por el acantilado usando cuerdas hechas de enredaderas silvestres y rodeó la retaguardia del ejército romano. Los romanos, que asumían que el enemigo solo estaría al frente, estaban completamente desprevenidos. Estaban tan confiados que ni siquiera habían colocado centinelas apropiados en la retaguardia. Como consecuencia, el ejército romano quedó expuesto al ataque sorpresa de los esclavos sin ninguna preparación. Crixo y sus compañeros devastaron al ejército romano como lobos arrasando un rebaño de ovejas. Matemos a todos estos romanos. ¿Qué? No dijeron que el enemigo estaba al frente. Esto es diferente a lo que nos dijeron. El ejército romano, sorprendido por un ataque nocturno inesperado, se derrumbó sin siquiera poder blandir apropiadamente sus espadas.
Cuando más de 100 guerreros del grupo de asalto derribaron cada uno a 2 o 3 enemigos, la sangre de casi 300 soldados romanos pintó el suelo en un instante. No entren en pánico. Formen filas. El enemigo no es más que esclavos y bandidos. Formen según el entrenamiento. Los gritos del centurión intentando mantener el mando se convirtieron en meros lamentos que nadie escuchaba. Crixo, que atravesaba las líneas enemigas a una velocidad increíble, se concentró en eliminar primero a los que parecían ser comandantes. Cuando la sangre de los enemigos salpicaba sobre su cabeza en la vanguardia, los gladiadores que lo seguían atacaban a los soldados romanos desmoralizados, creando montañas de cadáveres. Huyan. No son simples esclavos. Nadie nos advirtió de esto. El miedo se propagó entre los soldados mal entrenados. Especialmente Crixo, que había masacrado solo a decenas de soldados, parecía casi un demonio para los soldados romanos. Estaba tan cubierto de sangre que el color rojo brillaba intensamente incluso en medio de la noche. La moral de la legión ya estaba completamente destrozada. La resistencia de los soldados que anticipaban la derrota carecía de toda fuerza. Guaa. Los soldados que salieron tardíamente de sus tiendas huyeron sin siquiera pensar en formar filas. La moral había caído tan bajo que incluso abandonaron el estandarte militar, considerado el corazón de la legión. Glaber, aturdido, solo dio la orden de retirada cuando el número de caídos se acercaba al millar. Retirada. Retirada general. Sin embargo, la retirada no fue fácil. Fueron emboscados por detrás y tenían un terreno montañoso escarpado por delante. Los gladiadores no dejaron escapar a los soldados romanos que huían. Especialmente Crixo, el comandante en jefe, se lanzaba al frente más ferozmente que nadie, blandiendo su espada. Cuando un soldado arrojó sus armas y se rindió, Crixo se burló y le cercenó el cuello. Gritó con una voz que destellaba sed de sangre y odio. No necesitamos rendiciones. Maten, maten y maten. Tiñamos esta montaña con la sangre de estos romanos. ¡Oh! Una respuesta embriagada de locura se elevó como una ola. Los soldados ciudadanos romanos finalmente lo comprendieron. Estos hombres no luchaban para ganar una guerra. Los gladiadores luchaban para no dejar ni un solo soldado romano con vida. Los sonidos de carne siendo cortada y huesos quebrándose resonaban por toda la montaña. La sangre que empapaba el suelo continuó acumulándose hasta formar grandes charcos. Si algunos lograron escapar con vida fue solo porque el número de soldados romanos superaba por mucho al de los esclavos. La masacre despiadada, que ya no podía llamarse batalla, continuó hasta que no quedó a la vista ni un romano en pie. Tras su gran victoria, Crixo ordenó a sus subordinados recoger todos los suministros que los romanos habían dejado atrás. Ya estábamos escasos de armas, armaduras y provisiones, pero con esta batalla podremos respirar tranquilos por un tiempo. Asur, un compañero gladiador que había escapado junto a él de Capua, se acercó con una sonrisa de alivio. Les dimos una paliza tan grande a esos romanos que finalmente el señor Oenomaus podrá descansar en paz. Sí, eso espero. Oenomaus, quien junto con Crixo había jugado un papel decisivo en la fuga de los esclavos, murió por una flecha durante su huida al Vesubio. Aunque Crixo había matado personalmente al arquero, no sentía que fuera una venganza suficiente. Ni siquiera ahora, después de matar a 1 millar de soldados romanos, se sentía completamente satisfecho. Asur, mordiéndose los labios con aparente nostalgia, sacudió la cabeza. Si el señor Espartaco estuviera aquí también. Jamás menciones a ese tipo. Crixo cortó bruscamente las palabras de Asur. Volvió a advertir con tono severo. Él está en Roma viviendo su propia vida. Ese traidor no tiene nada que ver con nosotros, así que nunca pronuncies su nombre. Entendido. Recuérdalo. Espartaco ya no es un gladiador de Capua. A menos que escape de Roma y se una a nosotros, no es más que un traidor. Transmite esto nuevamente a los demás compañeros. Cualquiera que añore al traidor será considerado un espía enemigo que busca dividirnos. Lo siento. Mi pensamiento fue limitado. Asur se disculpó, inclinando obedientemente la cabeza. Pensándolo bien, las palabras de Crixo eran completamente correctas. Por más que en el pasado hubiera sido el pilar espiritual que guiaba a los gladiadores, ahora no era más que un traidor que se vendió por oro.
Le enfurecía pensar que todavía lo consideraba un aliado en su corazón. Inmediatamente fue a transmitir las palabras de Crixo a sus otros compañeros. Crixo, que quedó solo, sonrió levemente como si su anterior arrebato de ira nunca hubiera sucedido. Sentado en una roca relativamente plana, contempló la luna en el cielo. Supongo que esta misma luna brilla intensamente también en Roma, donde estás tú. Crixo bebió de un trago el vino diluido que encontró entre las pertenencias de Glaber. La sensación fresca del vino deslizándose por su garganta después de una batalla intensa era indescriptiblemente refrescante. Probablemente te enojarías si nos encontráramos. Me preguntarías por qué no pude esperar. No pude evitarlo. No puedo ser como tú. Así que espero que sigas viviendo tu vida allá. Sí, conviértete en un sol que brille incluso más intensamente que esa luna. Mientras Espartaco eligió creer en un futuro mejor, Crixo era diferente. Él eligió el presente, no un futuro incierto. No se hacía ilusiones sobre poder derrotar a Roma. Por más que lucharan bien, estaban destinados a perder. Este era un destino inevitable. Pero perder no era lo importante. Crixo solo quería probar algo matando a la mayor cantidad posible de romanos. Demostrar que no eran basura que podía ser pisoteada impunemente. Demostrar que ellos también tenían colmillos para morder. No podía pedir más si con esta vida en llamas podía darle a Roma aunque fuera un mínimo sentido de alarma. Pero no puedo permitir que esto te perjudique. Por más fiel que uno sea a sus propias convicciones, no debe obstaculizar el camino que elige recorrer un amigo. Había declarado a Espartaco como traidor ante sus subordinados porque juzgó que cortar completamente los lazos era lo mejor para él. Incluso si sus caminos se separaban, solo tenían que seguir avanzando cada uno en la dirección en la que creía. Crixo sacudió la cabeza, divertido por estar hablando solo, algo inusual en él. Ni siquiera estoy ebrio y me he puesto extrañamente sentimental. ¿Será porque logré la victoria usando el conocimiento que aprendí de ti? Crixo se conocía bien. Aunque tenía talento como guerrero, sus habilidades como comandante eran limitadas. Por eso constantemente repasaba y meditaba sobre lo que había aprendido de Espartaco. Si él estuviera aquí, ¿qué táctica habría usado? ¿Qué estrategia habría empleado contra el enemigo? Si no fuera por este ejercicio mental, nunca se le habría ocurrido la idea de tejer enredaderas para descender por el acantilado. Aunque sus dos amigos cercanos ya no estaban a su lado, permanecía lo que había recibido de ellos. Crixo se juró a sí mismo no detenerse hasta su último aliento. Extendió su mano hacia la luna en el cielo y cerró el puño, sabiendo que nunca la alcanzaría. En esa mano estaba contenida una firme determinación de no arrepentirse sin importar el final que le esperara. Capítulo 17. La noticia de la impactante derrota del magistrado Glaber llegó rápidamente a Roma. El Senado fue convocado de inmediato. Los senadores condenaron unánimemente a Glaber por deshonrar el nombre de Roma. Es incomprensible, incluso considerando que dirigía reclutas sin experiencia. El enemigo no era más que un grupo de gladiadores y esclavos. Teníamos una ventaja abrumadora tanto en equipamiento como en números. Más de 1000 ciudadanos romanos fueron masacrados por simples esclavos debido al negligente liderazgo del magistrado. Esto es algo que nunca debió suceder. Magistrado. Si tiene algo que decir, dígalo ahora. Glaber permaneció en silencio como una estatua. La única razón por la que logró escapar con vida fue porque montaba el único caballo equipado con estribos. Gracias a esto, pudo mantener una posición estable mientras huía en pánico. La utilidad de los estribos quedó demostrada de una manera totalmente inesperada. Craso no pudo evitar sentirse irritado por esto. Mientras los senadores competían por condenar a Glaber, otro magistrado, Publius Varinius, pidió la palabra. Es una vergüenza inadmisible que un ejército dirigido por un magistrado romano haya sido derrotado por esclavos. Por lo tanto, solicito a los honorables senadores. Denme la oportunidad de restaurar el honor mancillado de Roma. Como colega magistrado, me encargaré de corregir el error cometido por mi compañero. No hubo oposición a Varinius. Aunque Glaber había sido derrotado, el Senado aún no consideraba esto como un asunto grave. La derrota de Glaber se atribuía a su incompetencia, no a la capacidad de los esclavos. Incluso Varinius, quien se había ofrecido voluntariamente para liderar la fuerza punitiva, pensaba lo mismo.
Craso sentía que esta actitud podría ser peligrosa, pero se mantuvo en silencio debido a lo que Marcus le había dicho. Marcus me dijo que era mejor no decir nada si Varinius era nombrado comandante de la fuerza punitiva, aunque no entiendo la razón, seguramente hay un motivo detrás de sus palabras. De hecho, ya era sorprendente que hubiera predicho con exactitud que Varinius lideraría la próxima expedición punitiva. Lógicamente, un cónsul no se molestaría en liderar una campaña contra simples esclavos. Era natural esperar que otro magistrado tomara el mando, pero aún así había 8 magistrados en total. Incluso excluyendo a Glaber, el derrotado, y a Craso, el magistrado principal, quedaban 6 candidatos. Cuanto más lo pienso, más extraordinario es este muchacho. ¿Cómo ha podido cambiar tanto en poco más de un año? La sesión del Senado se desarrolló casi exactamente como Marcus había predicho. Craso sintió un escalofrío ante la predicción casi profética de su hijo. Sin embargo, su orgullo superaba cualquier inquietud. ¿Cuántos padres en el mundo se sentirían incómodos ante el genio cada vez más evidente de su hijo? Craso tuvo la sensación de que Marcus podría destacar mucho más rápido incluso en la política. Antes pensaba que si su familia producía un futuro cónsul, sería Publius, pero ya no. No, tal vez incluso llegaría el día en que, como la familia Lucullus, ambos hermanos se convertirían en cónsules. Si ese día llegara, no sería un sueño ver a la familia Craso dominando la facción de los Optimates. Aunque Craso no estaba seguro sobre las comparaciones individuales, tenía absoluta confianza en que había superado a Pompeyo en cuanto a la crianza de los hijos. Mientras saboreaba esta agradable sensación de superioridad, ni siquiera escuchaba el discurso de Varinius declarando que suprimiría rápidamente al ejército de esclavos. Después de la sesión del Senado, Craso le contó a Marcus todo lo que había sucedido en la sala de reuniones, sin omitir ningún detalle. Este proceso, casi como un informe, se había convertido en parte de su rutina diaria. Como dijiste, no di ninguna advertencia a Varinius. Pero, ¿por qué me aconsejaste eso? Aunque es lamentable el derramamiento de sangre que vendrá, si el sacrificio es inevitable, debemos movernos hacia el mejor resultado posible. Debe ser usted, padre, quien suprima la rebelión de los esclavos. No me digas que Varinius también será derrotado por los esclavos. Seguramente no. Sí. Precisamente porque piensan así es que perderán. Si Varinius comandara como si estuviera enfrentando a una dinastía oriental o a los germanos del norte, podría ganar. Pero, ¿realmente cree que pensará así? Los demás senadores probablemente piensen igual. Ellos ven al ejército rebelde de Crixus como insectos que pueden ser aplastados sin más. Craso no pudo refutar esto. De hecho, ese era exactamente el ambiente que se respiraba en la sala del Senado. Todos los senadores se limitaban a condenar a Glaber por perder contra los rebeldes, sin prestar verdadera atención a los rebeldes mismos. Por supuesto, Craso también era uno de ellos. Pero, ¿no es comprensible? Entre ellos, los únicos que realmente han empuñado una espada son algunos ex gladiadores y bandidos vagabundos. Además, en la guerra no solo importa la capacidad individual de combate, sino también el liderazgo del comandante. ¿Quién de entre ellos tiene experiencia comandando un ejército? Es más difícil imaginar que un ejército regular pierda contra novatos que ni siquiera conocen lo básico de la estrategia y la táctica. En la sociedad antigua, la ciencia militar era un conocimiento de élite que solo los nobles podían estudiar. En particular, los nobles romanos eran los que gozaban de las técnicas militares más avanzadas de la época y, por lo tanto, tenían un orgullo extraordinario. Marcus señaló precisamente la negligencia de esta mentalidad. Ahí es donde comete un error fatal. Crixus, quien lidera el ejército rebelde de esclavos, conoce las estrategias y tácticas básicas. Esto significa que emboscar a Glaber no fue producto de la casualidad. ¿Qué? ¿Cómo puede un esclavo gladiador tener ese conocimiento? Parece que Espartaco se lo enseñó cuando estaba en Capua. Antes de ser esclavo, era líder de una tribu. Naturalmente, tenía experiencia liderando soldados. ¿Por qué me cuentas esto ahora? No, espera. ¿Hasta qué punto predices que crecerá este ejército rebelde? Marcus hizo una pausa antes de responder con tono cauteloso. Después de derrotar a Varinius, el ejército de esclavos fácilmente superará las decenas de miles. Para entonces, Roma reconocerá la gravedad de la situación, pero la supresión no será fácil.
Los esclavos de toda Roma acudirán a ellos, haciendo que su fuerza crezca aún más. Seguramente no llegará a tanto. Aunque históricamente incluso el ejército del cónsul sería derrotado, Marcus no podía estar seguro de esto. Aún no tenía una estimación precisa de las capacidades de Crixus. Para que Craso terminara suprimiendo esta rebelión, necesitarían sincronizar perfectamente el momento. Primero necesitaban observar más cómo se desarrollaba la situación. Ver cómo Varinius sería derrotado les permitiría hacer un juicio más certero. Por ahora, es seguro que esta rebelión continuará hasta el próximo año. Por lo tanto, debemos aprovechar este tiempo para entrenar masivamente nueva caballería. ¿Nueva caballería? ¿Cuánta? Caballería pesada romana basada en los catafractos, la caballería pesada de Partía. No necesitamos tantos. Lo urgente es demostrar su superioridad en la batalla contra los rebeldes. Marcus introdujo el método de sujeción de lanza acostada, diferente al estilo parto que sostenía la lanza con ambas manos, sino apoyándola en la axila. Este método permite sostener la lanza con una sola mano usando la axila, dejando la otra mano libre para sostener un escudo. Alternativamente, en lugar del escudo, pueden sostener las riendas para mayor estabilidad. La mayor ventaja es que, a diferencia del método de dos manos, no requiere tanto espacio. Gracias a esto, pueden reducir el espacio lateral y cargar en una formación más compacta. Marcus alegó vagamente que esta forma de sostener la lanza era una idea de Espartaco. Craso, que conocía bien la excelencia marcial de Espartaco, no cuestionó esto. Si la rebelión de esclavos realmente se extendía hasta el próximo año, no sería imposible desplegar esta nueva caballería a tiempo. Sí. Escuchándote, ciertamente parece una oportunidad que no podemos dejar pasar. Así es. También estoy considerando equiparlos con armadura más pesada. Incluyendo eso, intentaré reducir el tiempo de preparación lo máximo posible. Padre, usted se convertirá en el héroe que suprimió una rebelión que se propagó como un incendio. Además, será reconocido como el innovador que elevó la capacidad de la caballería romana. Ja, ja, ja. Lo primero quizás, pero lo segundo sería tu mérito, ¿no? Como padre, no puedo robar el mérito de mi hijo. De todas formas, aunque dijera que fue idea mía, nadie lo creería. Al contrario, podrían criticarlo por forzar las cosas para dar fama a su hijo. Es importante que usted se convierta en cónsul primero y establezca una base sólida. Así, no solo yo, sino también Publius podremos ascender con más seguridad. Marcus no tenía intención de llamar demasiado la atención. Estaba bien ser reconocido como un talento sobresaliente, pero cualquier reconocimiento más allá de eso solo sería una carga en el sistema actual de Roma. Los nobles romanos reaccionan casi alérgicamente a cualquiera que muestre el más mínimo potencial de dictadura. Esta tendencia se había fortalecido aún más después de que Mario y Sila ejercieran poder dictatorial. Nunca dejarían en paz a un talento excepcional que sobresaliera por sí solo. Encontrarían cualquier excusa para interferir y tratar de domarlo. Ni siquiera Pompeyo, considerado aliado del Senado, era una excepción. Sin importar cuán grandes fueran sus logros o cuán heroico se volviera, la facción optimates del Senado nunca dejaría de vigilarlo. Por eso, Marcus decidió mantenerse bajo la sombra de otros hasta que acumulara un poder que nadie pudiera desafiar. No importaba si era su padre Craso, Pompeyo a quien conocería más adelante, o César. Lo importante era tener a alguien que absorbiera la vigilancia de los senadores. Lo que Marcus deseaba no era la fama, sino beneficios tangibles. El honor y el reconocimiento podían venir al final, después de haber obtenido todo lo demás. Craso, sin poder conocer estos pensamientos internos, simplemente se sentía agradecido y orgulloso por la consideración meticulosa de su hijo. Con el permiso de Craso, Marcus comenzó inmediatamente el entrenamiento de la nueva caballería pesada. Como no era un asunto aprobado por el Senado, los fondos debían salir de su bolsillo privado. Naturalmente, no podía realizarse a gran escala. Aún así, con la riqueza actual de la familia Craso, esto no representaba ningún problema. Especialmente gracias a los enormes pedidos de estribos y herraduras, no había presión alguna sobre los gastos. Incluso Craso, que dudaba si la rebelión realmente crecería tanto, decidió creer en las palabras de su hijo cuando llegó la noticia de la derrota de Varinius. La causa de la derrota de Varinius fue exactamente como Marcus había predicho.
Subestimando al ejército de esclavos rebeldes, dividió sus 4000 tropas en dos y dejó que su subordinado comandara una parte. Pero Crixus, sin perder la oportunidad, emboscó y destruyó las fuerzas de Cosinio, el subordinado. Cosinio ni siquiera pudo escapar y fue decapitado por Crixus. Varinius, que perseguía tardíamente a Crixus, cayó en una emboscada de los rebeldes que fingían retirarse y sufrió una derrota humillante. Particularmente devastador fue el hecho de que perdieron los fasces, símbolo de la autoridad de los altos funcionarios romanos, junto con el estandarte militar. Los fasces, un hacha hecha de varas atadas, fueron exhibidos por Crixus como trofeo, haciendo que sus subordinados los llevaran ostentosamente. Con esta victoria, las fuerzas de Crixus crecieron a un ritmo que Roma no podía controlar. El sonido de los cascos de los caballos llevando informes a Roma no cesaba ni de día ni de noche. Los esclavos pastores del sur han escapado en masa y se han unido a los rebeldes. Los esclavos de Nápoles han huido en grupo. Se estima que el tamaño de las fuerzas rebeldes ya supera los 40.000. Los esclavos se han amotinado en Metaponto. Se informa que los rebeldes se dirigen allí para apoyarlos. Los informes sobre el crecimiento de las fuerzas rebeldes llegaban diariamente al Senado y a la Asamblea. Había informes de inteligencia que sugerían que su número podría acercarse a 60.000 o 70.000. Ya habían superado por mucho el punto en que podían ser despreciados como simples esclavos. Aquí ocurrió un evento que se desviaba de la historia original que Marcus conocía. A diferencia del ejército de esclavos histórico que se dirigía al norte para escapar de Roma, el actual ejército de esclavos recorría toda Roma causando destrucción sistemática. Aunque no podían atacar las grandes ciudades bien defendidas, las ciudades medianas con murallas débiles no podían resistir su ofensiva. Saqueaban las ciudades metódicamente, matando a los ciudadanos romanos masculinos y violando a las mujeres. Sin alguien como Espartaco para controlar a los esclavos, su agresividad había alcanzado niveles extremos. Crixus ni siquiera intentó detenerlos, concentrándose únicamente en prepararse para la batalla contra el ejército romano que vendría después. Cuando los daños crecieron como una bola de nieve, el Senado finalmente se vio forzado a convocar un ejército antes de que terminara el año. Incluso esto era diferente de la historia real. Lucius Gellius publicó la Gnaeus Cornelius Lentulus, que comenzarían su mandato el próximo año, tomaron el mando. Esta vez, en lugar de reclutas enviados para guardar las apariencias, se desplegaron verdaderas legiones regulares romanas. Cada cónsul dirigió 2 legiones, sumando más de 25.000 soldados en total. Es algo sin precedentes desplegar 4 legiones contra simples alborotadores en lugar de contra un país enemigo. Incluso si ganamos, tendremos que aceptar la pérdida de prestigio. Los senadores vacilantes aún subestimaban la situación, pero la mayoría aprobó el despliegue de las legiones regulares. Por supuesto, quienes veían la situación con seriedad estaban convencidos de que con 4 legiones sería suficiente. Sin embargo, las cosas no resultaron tan sencillas. Aunque el clima mediterráneo es templado, el invierno no era una buena estación para la guerra. Además, el fin de año era la temporada más lluviosa. La moral de las tropas no podía ser alta marchando por campos convertidos en lodazales bajo un frío penetrante. Los 2 cónsules ni siquiera se movieron juntos, deseando cada uno acaparar el mérito de terminar esta guerra. Gellius, precipitándose por una victoria rápida, cayó en una emboscada de Crixus y fue derrotado. El ejército del cónsul Lentulus, que venía detrás, también fue destruido de manera increíble. Por supuesto, el ejército de esclavos tampoco salió ileso. Crixus, aunque luchó en condiciones más favorables que en la historia real, sufrió considerables bajas. Esto era evidencia de que no poseía las mismas habilidades estratégicas que Espartaco. Sin embargo, la ventaja de no tener un liderazgo dividido como en la historia finalmente les trajo la victoria. Junto con la noticia devastadora de la derrota de los ejércitos consulares, llegó otra noticia impactante. Un soldado romano liberado de entre los prisioneros de la legión de Lentulus se presentó en la tribuna del Comitium durante una asamblea. El soldado, con lágrimas de sangre, denunció las atrocidades cometidas por el ejército de Crixus contra los soldados romanos. Obligaron a los ciudadanos romanos capturados a luchar entre sí con espadas. Los que se negaron a luchar fueron torturados hasta la muerte. Se burlaban y reían mientras nos veían luchar, prometiendo liberar solo a los supervivientes.
Yo sobreviví vergonzosamente matando a mis propios camaradas para estar aquí hoy. ¿Por qué? Porque no podía morir sin revelar lo que están haciendo. ¿Cómo se atreven esos desperdicios? Malditos sean. Los gritos furiosos de los ciudadanos llenaron el foro romano. El soldado se golpeaba el pecho con los puños mientras gritaba desesperadamente. Su líder me liberó ordenándome transmitir claramente su mensaje a Roma. Declaró que él era el recipiente de la ira contra Roma, y que esta ira pronto arrasaría Roma con más fuerza. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar su arrogancia? ¿Qué está haciendo el Senado? Esto pasa porque los cónsules solo piensan en ganar gloria para sí mismos. Una vergüenza para Roma. Naturalmente, el Senado no podía ignorar las demandas de la enfurecida plebe. De hecho, ellos estaban incluso más indignados que los plebeyos. El derecho a organizar combates de gladiadores pertenece exclusivamente a los romanos. Crixus había cometido deliberadamente estos actos para burlarse de la clase privilegiada romana. Sin embargo, precipitarse a la guerra movido solo por la ira solo llevaría a repetir las derrotas anteriores. Además, después de la derrota de los ejércitos consulares, nadie se atrevía a ofrecerse voluntariamente. El enemigo era un gran ejército de decenas de miles, con la moral por las nubes tras sus sucesivas victorias. No era un enemigo al que se pudiera tomar a la ligera. En esta situación donde nadie se atrevía a dar un paso adelante, Cicerón, un novato que recientemente ganaba reputación como abogado, pidió cautelosamente la palabra. De todas formas, forzar un ejército en invierno solo llevará a otra derrota. Afortunadamente, la rebelión de Sertorio en Hispania está casi suprimida. A más tardar, Pompeyo regresará el próximo año, ¿por qué no le confiamos el mando a él? Aunque sea así, Hispania aún no está completamente pacificada, ¿no podemos simplemente esperar a Pompeyo? ¿Está diciendo que Roma no tiene otros talentos además de Pompeyo? Los senadores se opusieron rotundamente, no queriendo dar a Pompeyo otra oportunidad de acumular gloria militar. Sin embargo, ninguno se ofreció a tomar el mando personalmente. Craso, siguiendo el consejo de Marcus, estaba convencido de que este era el momento oportuno para actuar. Se levantó de su asiento y, con un tono inusualmente cortés, declaró: Honorables senadores, concédanme el imperium, autoridad suprema de mando. Yo comandaré el ejército, suprimiré a los rebeldes y restauraré el honor de Roma. Era cierto que Craso, como magistrado principal, estaba calificado para liderar las legiones. Sin embargo, más allá de su breve destacamento bajo Sila, carecía de logros militares significativos. No inspiraba la confianza suficiente para confiarle completamente esta tarea. Caecilius Metellus, quien recientemente había servido como inspector, levantó la mano y preguntó cautelosamente: ¿Cómo planea el magistrado principal enfrentarse al enemigo? La razón de nuestras derrotas hasta ahora es evidente. Los comandantes subestimaron al enemigo y bajaron la guardia, y por ansiar la gloria militar, presumiendo ya la victoria, no utilizaron todo su potencial. Por eso pido a los honorables senadores: concédanme solo a mí el imperium y permítanme formar 8 legiones, incluyendo los ejércitos de los cónsules derrotados. Sin descuidos ni arrogancia, aniquilaré al enemigo por completo. Esta declaración firme y decisiva causó un revuelo en el Senado. Aunque el argumento era convincente, había un problema que impedía su aprobación inmediata. Lentulus, el comandante derrotado, presentó cautelosamente su objeción. 8 legiones. Eso es demasiado. Aunque no tengo cara para decirlo, con 8 legiones sería obvio que podríamos aniquilarlos. Pero ¿no deberíamos considerar también el aspecto financiero? Publícola se sumó a la oposición. En la situación financiera actual, formar 8 legiones sería una presión excesiva. 6 legiones quizás, pero 8, ¿de dónde saldría tal financiamiento? De mí. La respuesta concisa de Craso sumió la Cámara del Senado en un silencio sepulcral. Formen 6 legiones con el tesoro público. Las otras 2 legiones las financiaré con mi propio dinero. Los senadores quedaron boquiabiertos. Lentulus y Publícola bajaron silenciosamente sus manos y se sentaron como si nada hubiera pasado. Después de esto, la moción para otorgar el imperium a Craso y nombrarlo comandante supremo de las fuerzas punitivas se aprobó rápidamente. No hubo votos en contra. Vídeo hecho por el canal Tío TK, si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 18.
Craso estaba eufórico pensando que todo marchaba según lo planeado. Una legión romana normalmente está compuesta por 6.500 hombres. 8 legiones representaban un ejército formidable de más de 50.000 efectivos. Solo unos pocos privilegiados reciben el permiso para comandar un ejército regular de tal magnitud. Craso pasaría a la historia como uno de esos escasos comandantes. Con esto, se había acercado un paso más a su objetivo de ser cónsul. No, decir que se había acercado era quedarse corto. No sería exagerado afirmar que el cargo estaba prácticamente asegurado si lograba sofocar esta rebelión. Las ciudades al sur de Roma habían sufrido daños devastadores a manos de las fuerzas rebeldes de Crixo. A diferencia de lo que dice la historia, Crixo no avanzó hacia el norte, sino que permaneció en el sur, dedicándose al saqueo. Se estaba convirtiendo, tal como había declarado, en un símbolo de la ira contra Roma. Para Craso, la situación no podía ser más favorable. Cuanto más se descontrolara Crixo, más se elevaría el prestigio de Craso al someterlo. Incluso tenía perfectamente preparado un as bajo la manga para esta campaña. Sentía un orgullo y amor incontenibles por su hijo, quien había previsto esta situación. Se había prometido a sí mismo que ya no dudaría ni rechazaría ninguna petición de su hijo. Sin embargo, esa promesa se desvaneció más allá del Rubicón tan pronto como entró en su residencia. Porque de la boca de Marcus salió una petición que simplemente no podía aceptar. ¿Qué has dicho? ¿Que quieres venir a esta campaña? ¿Estás bromeando? ¿Cómo podría bromear con algo así? Le estoy haciendo esta petición con toda seriedad. Es absurdo. Aunque sea una petición tuya, es absolutamente imposible. Un niño de 13 años, que ni siquiera tendrá 14 el próximo año, quiere ir al campo de batalla. Me niego rotundamente. La reacción de Craso era perfectamente normal. Roma jamás reclutaba a menores de 17 años, incluso en tiempos de guerra. Esta era una regla inquebrantable de Roma que se había mantenido incluso durante la invasión de Aníbal. Marcus ya había anticipado esta reacción de Craso. Continuó con su persuasión sin apresurarse. No estoy pidiendo ir al campo de batalla. Solo quiero observar de cerca el desarrollo de esta lucha. Además, ¿cómo podré encontrar puntos de mejora si no veo cómo se desempeña en combate real la nueva caballería que he diseñado? Eso es cierto, pero, sigue siendo demasiado peligroso. Para mejorar la caballería, bastaría con escuchar después las opiniones de quienes lucharon. De todas formas, estaré en la retaguardia, donde nunca me veré envuelto en la batalla. Además, tendré a Espartaco a mi lado, y prometo huir inmediatamente si hay peligro. ¿Cómo puedo confiar en ese Espartaco para dejarte a su cargo? Puede confiar en él tanto como confía en mí. Después de todo, es mi hombre. Craso estuvo a punto de soltar un absolutamente no, pero se contuvo en el último momento. Sabía que una negativa emocional no serviría de nada. Necesitaba persuadirlo con lógica. El campo de batalla cambia a cada instante, y la victoria o derrota se decide en momentos cruciales. Si hay el más mínimo elemento extraño en la cadena de mando, todo podría desmoronarse. Tu mera presencia dentro del ejército podría disminuir la eficacia de los soldados. Por el contrario, mi presencia podría proporcionar una ventaja absoluta en la guerra. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Me refiero a Espartaco. ¿Recuerda lo que le dije antes? Todo el conocimiento militar de Crixo proviene de Espartaco. Es decir, Espartaco puede predecir cómo piensa Crixo y cómo moverá sus tropas. Podrá darle los mejores consejos posibles. Una sombra de duda cruzó el rostro de Craso. Si lo que decía Marcus era cierto, realmente podría ser de gran ayuda. Por supuesto, no tenía intención de confiar ciegamente en las palabras de Espartaco, pero no veía problema en escuchar sus opiniones. La persuasión de Marcus no terminó ahí. Además, la mera presencia de Espartaco contribuirá a desmoralizar al enemigo. El núcleo de los rebeldes son los gladiadores que escaparon de Capua. Espartaco era prácticamente su pilar espiritual. ¿No cree que su moral caerá naturalmente al verlo en el ejército enemigo? Entonces quizás solo deberíamos llevar a ese tipo. Usted mismo dijo que no podía confiar completamente en Espartaco. Y yo soy la única persona a quien él le profesa una lealtad absoluta. Sin mí, Espartaco no irá al campo de batalla. Craso se llevó una mano a la frente con expresión agotada.
Había intentado persuadir a su hijo, pero estaba siendo persuadido en su lugar. Sintió una perplejidad similar a cuando tuvo que huir a Hispania para escapar de la persecución de los marianos. Habiendo perdido en el terreno de la lógica, volvió a apelar a las emociones. Piénsalo bien. Si vas a la guerra siendo tan joven, ¿cuánto sufrirá tu madre? ¿Y qué hay de tu hermana menor? Danae, que te sigue como una sombra, no podrá dormir de la preocupación. Así que, por el bien de quienes te quieren, sería mejor que te quedaras aquí tranquilamente y abandonaras esos pensamientos precipitados. Sé que les causaré preocupación. Y por supuesto, mi seguridad es lo más importante para mí también. No estoy siendo temerario, tomaré todas las precauciones posibles. ¿Crees que tener a Espartaco a tu lado será suficiente? Por supuesto que eso no es suficiente. Ya he contratado soldados que estarán dispuestos a dar su vida como mi escudo si la situación lo requiere. Permanecerán siempre a mi lado y, si hay peligro, sacrificarán sus vidas para darme tiempo de escapar. Marcus no era inmune al miedo al campo de batalla. De hecho, si pudiera, preferiría no alejarse ni un paso de un lugar seguro. Pero necesitaba ir ahora si pensaba en su futuro. Para sobrevivir y ascender en Roma, la experiencia militar era esencial. Una guerra que históricamente estaba destinada de ganarse era prácticamente el mejor campo de entrenamiento para ganar experiencia. Además, Espartaco también necesitaba participar en esta guerra y ganar méritos si era posible. Si la rebelión se sofocaba sin más, Espartaco podría sufrir prejuicios por ser un gladiador de Capua. Pero si contribuía a sofocar esta rebelión, ¿quién podría criticarlo? Por el contrario, sería alabado como un héroe que empuñó su espada contra sus antiguos camaradas por el bien de Roma. Aunque pudiera sonar cruel para Espartaco, debía participar en esta guerra por su propio futuro. El rostro de Craso se endureció al sentir la firme determinación de Marcus. Parecía querer gritar a todo pulmón, pero contuvo sus emociones y suspiró. ¿Qué piensas hacer si me niego rotundamente a dejarte ir? Haré todo lo que esté en mi poder para seguirlos. No puedo entenderlo. Me resulta incomprensible que quieras ir al campo de batalla cuando ni siquiera estás en posición de ganar méritos militares. Ir a esta guerra definitivamente me beneficiará. No solo a mí, sino que también podría traer enormes beneficios a los negocios de la familia. Por favor, confía en mí solo por esta vez. Craso guardó silencio por un momento. Miró al cielo mordiéndose los labios y suspiró profundamente. Después de una larga deliberación, finalmente asintió con resignación. Si estás decidido a ir sin importar qué, no tiene sentido que te lo impida. De hecho, podrías ponerte en más peligro si intentas algo temerario. Está bien. Te permitiré acompañarnos si prometes seguir mis órdenes al pie de la letra. ¿En serio? Gracias. Pero debes permanecer siempre a mi lado. Cuando estemos en el campamento, no saldrás de mi tienda sin permiso. Y si surge algún peligro, no te permitiré volver al campo de batalla hasta que seas adulto. ¿De acuerdo? Por supuesto. De todas formas, después de esta guerra no habría razón para ir a otro campo de batalla hasta que Marcus alcanzara la mayoría de edad. Lo importante para él era esta oportunidad presente, no el futuro. Había superado sorprendentemente fácil el mayor obstáculo: obtener el permiso de Craso. Su primer campo de batalla. Aunque había trazado todos los planes posibles, su corazón latía ligeramente por la tenue tensión al pensar que realmente iría a la guerra. Era una emoción natural que cualquier ser humano sentiría. Marcus respiró profundamente. Luego se dirigió a completar la última pieza de su plan. ¿Va a ir al campo de batalla? Sí, así es. Espartaco asintió con serenidad. Su reacción sugería que ya había anticipado que Marcus diría algo así. Entonces debo ir con usted. ¿Estás seguro? Marcus, que se había preparado para una larga persuasión, estaba desconcertado por la tranquilidad de Espartaco. Tendría que empuñar su espada contra camaradas con quienes había compartido tiempos difíciles. Lógicamente, no podría estar bien. Habría sido completamente comprensible si hubiera dicho que no podía acompañarlo esta vez. Sin embargo, Espartaco parecía incluso aliviado, como si ya hubiera puesto en orden sus pensamientos. No era porque fuera insensible. ¿Cuánto tiempo habría pasado meditando y buscando una respuesta para llegar a este estado mental?
¿Cuánto se habría herido a sí mismo y atormentado durante ese tiempo? Era un dolor que Marcus ni siquiera podía imaginar. No ha pasado un solo día sin que me arrepintiera desde que hablamos sobre usted y Crixo. No, me he estado arrepintiendo desde que escuché sobre la rebelión. ¿Te arrepientes de haberme seguido a Roma? No. Estoy convencido de que el camino que estoy siguiendo es el correcto. Pero me arrepiento de no haber hablado con más convicción cuando me fui de Capua. Quizás si lo hubiera hecho, Crixo habría escuchado mis palabras. En ese momento, yo todavía no confiaba completamente en usted. Era más bien un deseo de confiar. Crixo probablemente vio a través de mis sentimientos. Espartaco esbozó una sonrisa amarga mientras dejaba caer los hombros. De su boca siguió fluyendo una voz llena de remordimiento. Ya han muerto demasiadas personas, y morirán más. Aunque Crixo parezca estar teniendo éxito ahora, probablemente solo esté esperando su muerte. Hasta que vine aquí, ni siquiera yo había sentido realmente el inmenso poder de Roma. Solo lo sabía en teoría. Espartaco conocía bien a Crixo, y ahora entendía a Roma tan bien como a él. Las victorias locales de Crixo no podrían continuar indefinidamente. Si Roma fuera una nación que pudiera caer con una o dos derrotas, ya habría sucumbido ante Aníbal o Pirro. Entonces ¿quieres asumir la responsabilidad por no haber podido detener a Crixo? Nadie te culpa por eso. Lo sé. Pero si no hago nada ahora, no podré perdonarme a mí mismo. Aunque eso signifique manchar tu espada con la sangre de tus antiguos camaradas. Los labios de Espartaco temblaron. Por más firme que fuera su determinación, no era fácil expresar esa resolución en palabras. Después de tomar aire varias veces, Espartaco exhaló junto con su determinación. Quiero recordar este sentimiento por siempre mientras vea la sangre de mis camaradas en mi espada. Para que su sacrificio no sea en vano, yo, definitivamente cambiaré la vida de los gladiadores en Roma. Te agradezco enormemente ese sentimiento. Pero no tendrás que luchar directamente contra tus antiguos camaradas. En principio, debes permanecer a mi lado, y yo solo observaré la batalla desde lejos. No hay necesidad de que te sientas tan presionado ya que no tendrás que involucrarte directamente en la lucha. Solo con participar en esta batalla, tu posición en Roma será inquebrantable. Marcus nunca tuvo la intención de hacer que Espartaco se enfrentara a sus antiguos camaradas. Pensaba que eso sería demasiado cruel. Bastaba con el hecho de haber participado en la batalla. Y sería suficiente con derrotar a algunos rebeldes que fueran bandidos, no gladiadores. El resto se podría resolver con dinero. No había necesidad de blandir la espada contra Crixo o los gladiadores de Capua. Pero la determinación de Espartaco iba mucho más allá. Negó con la cabeza y dijo: No. Si me lo permite, déjeme luchar contra Crixo. ¿Qué? Marcus se sorprendió tanto que pensó que había oído mal. Había esperado que si Espartaco pedía algo, sería que no lo hicieran luchar contra Crixo. Pero jamás imaginó que sería todo lo contrario. No lo ha oído mal. Si la situación lo permite, por favor, permítame resolver esto con Crixo. Si me presento yo mismo, probablemente él no se negará. ¿Pero por qué? No hay necesidad de llegar tan lejos. ¿No era tu mejor amigo y prácticamente tu maestro? Precisamente por eso debo ser yo quien lo termine. Para ser honesto, no quiero ver a ese hombre morir a manos de un romano. Ah. Marcus se quedó sin palabras. Al mismo tiempo, comprendió perfectamente el estado mental con el que Espartaco se enfrentaba a esta batalla. Cuando la determinación de un subordinado es tan firme, uno debe respetarla. Esa es la cualidad que debe tener un verdadero señor. Está bien. En esta situación, solo había una cosa que Marcus podía decir. Haz lo que tu corazón te dicte. Gracias. Espartaco se arrodilló e inclinó la cabeza. Sus brillantes ojos reflejaban una convicción inquebrantable. Marcus apartó la mirada de Espartaco y contempló el cielo que oscurecía. En la noche madura de Roma, el nuevo año se acercaba con el fin del invierno. Todos los actores estaban listos para subir al escenario. Se acercaba el momento de la batalla decisiva. Capítulo 19. El invierno había pasado y finalmente amaneció la mañana de la partida. En Roma no era extremadamente raro que el padre y el hijo mayor partieran juntos al campo de batalla. Sin embargo, era diferente cuando ese hijo mayor aún no era un adulto.
Teutoria, la madre de Marcus, no pudo dejar de preocuparse hasta el último momento antes de la partida. ¿Realmente piensas ir? Todavía estás a tiempo de quedarte en casa si así lo deseas. No encuentro razón alguna para que vayas a un lugar como ese. No se preocupe, madre. Ya tengo 14 años. En solo 3 años tendré la edad oficial para unirme al ejército. Por favor, piense en esto como una oportunidad para ganar experiencia. Precisamente por eso, no hay razón para que ganes esa experiencia 3 años antes. Ah, ¿cómo te volviste tan terco? Teutoria dirigió su mirada de reproche hacia Craso, quien silenciosamente inspeccionaba su caballo. Cuando tu hijo intenta hacer algo imprudente, deberías haberlo detenido. ¿Cómo piensas hacerte responsable si algo le sucede? Estará siempre a mi lado, así que nada malo sucederá. Te lo prometo. Si algo le pasa a Marcus, ni se te ocurra volver a mostrar tu rostro ante mí. Ya te dije que eso no sucederá. Craso, quien normalmente habría respondido con firmeza, no tuvo más remedio que ceder ante su esposa en este asunto. Cuando mencionó esto por primera vez, la conversación llegó incluso a tocar el tema del divorcio. Al final, solo después de que Marcus permaneciera pegado a Teutoria durante varios días persuadiéndola, recibió un permiso condicional. Las condiciones eran: una vez terminada esta guerra, no volvería al campo de batalla hasta alcanzar la mayoría de edad. Y si algo llegara a suceder, Craso se haría responsable de todo. Incluso después de aceptar todas estas condiciones, Teutoria intentaba hacer cambiar de opinión a Marcus en cada oportunidad que tenía. Así es el corazón de una madre que piensa en su hijo. Marcus también se esforzó al máximo por calmar su ansiedad. Pero cuando llega el momento de partir, hay que partir. Marcus subió a su caballo apoyándose en el estribo. Disculpe, joven amo. Danae, quien se había acercado corriendo, dudaba en hablar. Marcus bajó la mirada hacia ella. ¿Qué sucede? Joven amo, ¿sería posible que me llevara con usted? ¿Qué? ¿A ti? Sí. Los ojos de Danae brillaban con desesperación. No quería quedarse sola. Para ser más precisos, no es que no quisiera, sino que tenía miedo. Ella era la esclava personal de Marcus. Tenía la firme convicción de que su lugar estaba donde él estuviera. No tenía ni idea de cómo sobrellevar la vida en la mansión de Craso sin Marcus. El amo también lleva consigo un esclavo para que lo atienda. El joven amo también podría. No es posible. En primer lugar, eres demasiado joven. Además, a diferencia de mi padre, yo voy como un acompañante forzoso en esta campaña militar. Si además llevara una esclava para que me atienda, definitivamente daría una mala impresión a los demás. Pero si el joven amo no está, no sé qué hacer. Ya me anticipé a eso y hablé con Septimus. Te asignarán un tutor, así que dedícate a estudiar mientras no estoy. Especialmente deberás concentrarte en la geometría a partir de ahora. Danae asintió con expresión melancólica. Si no pudiera aceptar tal nivel de consideración por su futuro, sería simplemente una ingrata. Siendo inteligente como era, ella era muy consciente de su posición. Haré como dice el joven amo. Por favor, regrese sin heridas. Ella inclinó su cabeza hacia Spartacus, quien se mantenía firme al lado de Marcus. Por favor, cuide del joven amo. No te preocupes. Juro por mi vida que lo protegeré sin que sufra ni un rasguño. Confiaré plenamente en usted, señor Spartacus. Mientras Danae y Spartacus conversaban, Septimus se acercó discretamente a Marcus. Joven amo, ¿le ha comentado a Spartacus sobre el informe que le presenté? No, aún no. ¿Por qué no? ¿Quiere que yo se lo diga? Marcus negó sutilmente con la cabeza, apenas perceptiblemente. Y susurró en voz tan baja que Spartacus, que estaba a su lado, no pudiera oírlo. Yo buscaré el momento adecuado para decírselo, así que no te preocupes por eso. Gracias por tu arduo trabajo en la investigación. Sí. Entonces seguiré investigando para obtener información más precisa. Por favor, cuídese mucho. Septimus se retiró silenciosamente sin añadir ninguna palabra adicional de precaución. Después de una breve despedida, Marcus cabalgó junto a Craso para salir de la mansión. No había razón para extenderse en palabras, ya que no era una despedida definitiva. El camino que descendía de la colina palatina, donde se ubicaba la mansión, no era diferente a lo habitual. Craso detuvo su caballo por un momento y miró a Marcus con expresión seria.
Cuando nos unamos al ejército, antes que tu padre, seré el comandante supremo que lidera las legiones. Así que permíteme decirte una última cosa. Sí, dígame. Hasta ahora he vivido solo para acumular riqueza y lograr éxito político. Quizás sea mi naturaleza innata, pero eso no ha cambiado. Sin embargo, recientemente ha surgido otro deseo. Es el deseo de verte crecer y alcanzar alturas que están más allá de mi alcance. Craso continuó con una sonrisa suave que nunca antes había mostrado. Por eso, pase lo que pase, permanece a mi lado. Gana experiencia de manera segura y conviértete en alguien a quien ni yo, ni siquiera Pompeyo, podamos superar en el futuro. Pareciendo avergonzado de sus propias palabras, Craso espoleó su caballo hacia adelante sin esperar una respuesta. Mientras seguía esa figura, Marcus sintió una calidez en su corazón. Era inevitable que se hubiera desarrollado algún tipo de afecto después de vivir juntos como padre e hijo durante casi 2 años. Para empezar, era imposible no apreciar a alguien que mostraba un amor paternal tan profundo. Marcus se determinó a cumplir el segundo deseo de Craso. Al menos, se aseguraría de que no tuviera el mismo final miserable que en la historia original. De esto, al menos, podía estar seguro. El espectáculo de más de 50.000 soldados romanos en formación era verdaderamente majestuoso. Con 8 legiones reunidas, solo los centuriones sumaban 500 hombres. Los legionarios, al observar sus propias fuerzas, naturalmente se convencieron. Era imposible que un ejército tan abrumador fuera derrotado. Es natural que las personas ganen confianza cuando se reúnen en grandes números. Incluso aquellos que pertenecían a la legión del cónsul que había sufrido la derrota recuperaron su vigor. Craso, vistiendo la capa escarlata permitida solo al comandante supremo, tomó su lugar con dignidad imponente. Escuchad, todo el ejército. Estamos aquí para sofocar a ese grupo de rebeldes despiadados. Los rebeldes que ahora se alborotan en el sur están dañando a los ciudadanos romanos, saqueando y violando todo el orden que hemos construido. Juro por el nombre de Júpiter que nunca perdonaré las acciones de estos traidores. Pero, ¿por qué han podido actuar con tanta arrogancia? La razón es que nuestros compatriotas que lucharon antes fueron derrotados. ¿Somos más débiles que ellos? No es así. Ni Pirro de Epiro, ni Aníbal de Cartago, ni las poderosas dinastías orientales, ninguno pudo vencer a nuestra Roma. Fuimos derrotados por esos rebeldes porque no los reconocimos como enemigos. Nos autodestruimos por el veneno de la complacencia que albergábamos en nuestros corazones. La vergüenza se reflejó en los rostros de los soldados. Especialmente aquellos que habían experimentado la derrota ante los gladiadores mantenían sus cabezas bajas, incapaces de mirar al frente. La situación actual no es en absoluto trivial. El número de enemigos es mucho mayor que el nuestro, y están llenos de confianza por sus sucesivas victorias. No nos temen. Por eso, he decidido tomar una medida extrema para hacerles conscientes de la gravedad de la situación. Declaro la decimatio para la legión previamente derrotada. Los rostros de los soldados pertenecientes a la legión del cónsul se tornaron pálidos. La decimatio era el castigo más severo dentro del ejército romano. Consistía en que cada grupo de 10 hombres sorteara a uno, y los otros 9 debían golpear hasta la muerte a su compañero. Era un castigo tan cruel que, incluso cuando se sentenciaba, raramente se llevaba a cabo. El hecho de que se implementara a nivel de legión era testimonio de la gravedad de la situación. En este momento, los asesores intervinieron. Suplicaron que les dieran una oportunidad más antes de asignar responsabilidades, argumentando que las derrotas previas se debieron a que los comandantes anteriores codiciaban la gloria militar. En realidad, esto era una situación previamente acordada. Craso había considerado realmente ejecutar la decimatio, pero Marcus se opuso. Él juzgó que sería más eficiente solo pretender decretar el castigo, como César, según había leído en los comentarios sobre la guerra de las Galías. Craso, quizás reacio a mostrar un lado demasiado cruel frente a su hijo, finalmente cedió. Sin embargo, los soldados, que desconocían que todo esto era una puesta en escena, mantenían expresiones sumamente graves. Después de que los asesores y los comandantes de las legiones suplicaran perdón, Craso finalmente abrió sus labios firmemente cerrados. Dado que todos suplican unánimemente por una oportunidad más, suspenderé la ejecución del castigo. Sin embargo, esto no significa que esté cancelado.
Si muestran un combate descuidado por subestimar al enemigo, reinstauraré el castigo. Los asesores gritaron al unísono su gratitud. Luego, los soldados de la legión que iban a ser sentenciados gritaron hasta quedarse roncos que lucharían con sus vidas. En los ojos de los otros legionarios que los observaban también brillaba una luz de determinación. Craso, observando a los legionarios ahora completamente disciplinados, asintió satisfecho. Nunca olviden esta seriedad y determinación de ahora. No teman al enemigo, pero tampoco confíen demasiado en sí mismos. Simplemente confíen en su entrenamiento y sigan las órdenes de los oficiales que los dirigen. Juro por el nombre de Marte, el dios de la guerra, que mientras marchen conmigo, la derrota no existirá ante nosotros. Cuando Craso levantó el arma en su mano, la determinación que brotaba del pecho de los soldados estalló en un grito que atravesó el cielo. ¡Uah! La moral de los soldados se elevó sin límites. Un escalofrío recorrió todo el cuerpo de Marcus, envuelto en aquel majestuoso grito. El vibrante eco que fluía por los corazones de los soldados anunciaba finalmente el verdadero inicio de la guerra. En las mentes de los soldados romanos, que marchaban en formación, ya no existía recuerdo alguno de derrota. Los soldados, con llamas ardientes en sus ojos, pisaban con fuerza la tierra en busca de la victoria y la venganza prometidas. La noticia del avance del ejército romano llegó pronto a oídos de Crixus. La presión de ese número abrumador de 8 legiones pesaba sobre sus hombros. Por el contrario, sus subordinados no parecían sentir gravedad alguna. Dicen que los romanos se acercan. ¿No deberíamos prepararnos para la batalla? Si ganamos esta vez también, será el fin de los romanos. Los aplastaremos definitivamente. Todos se limitaban a intercambiar comentarios de este tipo. Crixus parecía ser el único que sentía una inquietud que le carcomía por dentro. No siempre fueron así. Cuando el cónsul llegó con su ejército el año anterior, la mayoría sugería huir. Sin embargo, gracias a algo de suerte y la complacencia del enemigo, lograron una victoria milagrosa. Y los más de 10.000 rebeldes comenzaron a compartir un pensamiento. ¿No es más fácil de lo que pensábamos? Tanto alboroto por Roma y no son gran cosa. Los rebeldes, que solo habían saboreado victorias sin sufrir derrotas, gradualmente perdieron la capacidad de hacer juicios racionales. La razón era que, a diferencia de la historia original, no tenían a Espartaco para contenerlos en los momentos críticos. Pronto, incluso al oír la noticia de que se acercaban 8 legiones romanas, se burlaron. Su sentido del peligro se había entumecido. Asure, quien actuaba como mano derecha de Crixus, señaló con su dedo sobre un tosco mapa. Creo que el ejército romano está avanzando por esta ruta. Están cruzando las llanuras abiertas, aunque tengan que dar un rodeo, para evitar ser emboscados por nosotros. Al escuchar esta explicación, una tentación surgió en los corazones de los comandantes rebeldes. El comandante que lideraba la fuerza de asalto, un antiguo pastor esclavo, habló repentinamente. El ejército romano tiene aproximadamente 50.000 hombres. Nosotros les doblamos en número. ¿Qué tal si apostamos por una batalla aquí? Los comandantes rebeldes no solo hacían suposiciones infundadas. Tenían sus propias razones. El indicador más evidente era el número que podían ver con sus propios ojos. Las fuerzas rebeldes habían crecido sin cesar hasta alcanzar casi los 100.000 hombres. Era una cantidad abrumadora, el doble que el ejército romano. Si se incluía al personal no combatiente, superaban fácilmente los 120.000. Esta cifra era mucho mayor que la registrada históricamente en la rebelión de Espartaco. Esto se debía a que, en lugar de huir hacia el norte, se habían dedicado a saquear sistemáticamente las ciudades del sur, reclutando esclavos y plebeyos. Este número abrumador era violencia en sí mismo. Era imposible no sentir confianza. El segundo factor era que habían logrado victorias contra el ejército romano incluso cuando tenían menos números. La combinación de estos dos elementos había llevado a los comandantes a un estado de exceso de confianza. Murmullos surgieron por todas partes. La mayoría expresaba observaciones optimistas sobre sus posibilidades. El comandante a cargo del suministro de provisiones también habló con cautela. De todos modos, es imposible resistir sin un plan. El consumo de alimentos es demasiado rápido debido al aumento de nuestros números.
Por eso, si matamos a todos esos romanos, resolveremos fácilmente el problema de las provisiones. Solo tenemos que apoderarnos de todos sus suministros. Exacto. Además, si logramos otra victoria, las grandes ciudades del sur no podrán resistir más. Se abrirá el camino hacia una verdadera victoria. Tome una decisión. Todas las miradas de los comandantes se centraron en Crixus. Crixus observó uno por uno los rostros de los comandantes. Todos sin excepción ardían con el deseo de batalla. Aunque él también sentía más confianza debido a las victorias consecutivas, aún conservaba un rastro de inquietud. Los romanos habrán venido sedientos de venganza después de su gran derrota ante nosotros. Debemos considerar que estos 50.000 soldados son tropas de élite extremadamente capaces. Por supuesto. Tampoco pretendemos ser descuidados. Pero también es cierto que no podemos seguir huyendo indefinidamente. Ya hemos crecido demasiado en tamaño. Es imposible limitarnos a ataques sorpresa de golpear y huir. Las palabras del hombre de mediana edad y complexión robusta eran ciertas. Era prácticamente imposible seguir huyendo continuamente con una fuerza de casi 100.000 hombres. En algún momento tendrían que librar una batalla. Aún así, Crixus no podía tomar una decisión precipitada. No podía estar seguro de si realmente era prudente entablar batalla con el ejército romano. Si fueran similares al ejército del cónsul contra el que lucharon antes, quizás sería posible. Aunque la calidad del armamento era inferior, los rebeldes tenían ventaja numérica. Si bien el estado de entrenamiento individual sería mejor en el ejército romano, los rebeldes tenían una determinación que no escatimaba en vidas y una ira ardiente contra Roma. ¿Podríamos ganar? Pero si perdemos aquí, ¿realmente podría ser el fin de todo? A diferencia de Roma, que podía reponer continuamente sus legiones, los rebeldes podrían perderlo todo con una sola derrota. La decisión debía tomarse con cautela. Sin embargo, tampoco podía ignorar indefinidamente las voces de sus subordinados. Si las opiniones estuvieran divididas sería diferente, pero ahora ninguno de sus subordinados se oponía a una batalla decisiva. No sabía qué consecuencias traería reprimir arbitrariamente una voz tan unificada. Después de dudar durante un largo rato, finalmente asintió. Está bien. Libraremos la batalla decisiva en la llanura. Uaea. Esta vez también nos bañaremos satisfactoriamente en la sangre de los romanos. Tan pronto como Crixus terminó de hablar, estallaron vítores y aplausos por todas partes. En medio de ese ambiente exaltado, Crixus decidió tomar al menos una precaución mínima. Señalando un punto en el mapa, añadió con voz cautelosa. Sin embargo, la batalla se librará aquí. En caso de que algo salga mal, podremos retirarnos hacia el bosque en la retaguardia, así que incluso en el peor de los casos, no seremos aniquilados por completo. Ja, eso no sucederá. ¿Acaso no hemos vencido en situaciones mucho peores que esta? Seguramente podremos lograr la victoria. A diferencia de los comandantes que se mostraban optimistas sobre un futuro esperanzador, un hilo de inquietud no abandonaba el corazón de Crixus. Además de prepararnos para la batalla, debo establecer medidas para el caso de una derrota. Aunque había logrado su objetivo inmediato, aún no tenía intención de que todo terminara aquí. Su mirada seria no se apartaba del tosco y rudimentario mapa. Capítulo 20. Irónicamente, fueron las tropas romanas las que se sorprendieron por los movimientos decisivos de los rebeldes. Mientras avanzaban con extrema precaución ante un posible ataque sorpresa, el enemigo apareció primero en la llanura. Al principio, Craso estaba convencido de que el enemigo debía tener algún tipo de estratagema. Sin embargo, Espartaco sorprendentemente sugirió lo contrario. Crixo es un hombre cauteloso. Probablemente planeaba esperar hasta que nos impacientáramos mientras evitaba cuidadosamente la batalla. Pero el hecho de que ahora hayan salido a la llanura para enfrentarnos me hace pensar que quizás han perdido el control debido al excesivo número de sus tropas. Ah, eso tiene sentido. Después de todo, no son soldados entrenados ni un grupo unificado. Por naturaleza, cuando una unidad militar crece demasiado, se vuelve difícil de controlar. Y más aún cuando la mayoría son personas de clase baja y esclavos sin entrenamiento adecuado. Espartaco, que conocía bien a Crixo, pudo interpretar numerosos detalles solo observando los movimientos de los rebeldes.
A primera vista parece que buscan una batalla decisiva, pero la llanura donde han establecido su campamento facilita la huida en caso de derrota. Si escapan hacia el bosque, no será fácil para nosotros perseguirlos. Esta debe ser la línea de compromiso máxima que Crixo ha trazado. Sin duda es un razonamiento convincente. Craso tuvo que admitir internamente que el juicio de Marco al traer a Espartaco había sido acertado. Si además de tener una superioridad abrumadora en la calidad de las tropas podían comprender la psicología del comandante enemigo, la victoria estaba prácticamente asegurada. Mirando fijamente el detallado mapa, preguntó: ¿qué crees que harán si son derrotados? Si son derrotados, les será difícil reunir tantas fuerzas como antes dentro de la península. Si yo estuviera en la posición de Crixo, huiría a Sicilia. Si busca reagruparse, ese sería el lugar más apropiado. Cierto. Hay muchos esclavos en las grandes plantaciones de Sicilia. Podría ser el lugar ideal para reconstruir sus fuerzas. Poder anticipar el siguiente movimiento del enemigo hace que nuestras propias acciones sean mucho más sencillas. Craso esbozó una sonrisa de satisfacción mientras daba algunas órdenes a sus subordinados. En realidad, quien tenía prisa no eran los rebeldes, sino Craso. Al principio había decidido avanzar lentamente pensando que no había urgencia, pero las noticias llegadas desde Hispania cambiaron toda la situación. Sertorio, que había resistido tenazmente, fue asesinado por uno de sus subordinados, sofocando la rebelión en un instante. Pompeyo, que había sido enviado a Hispania, partió inmediatamente hacia Roma con su ejército. Su objetivo era obvio. Planeaba sofocar personalmente la rebelión de Crixo y acaparar toda la gloria militar. Aunque Craso no simpatizaba particularmente con Pompeyo, reconocía sus capacidades. El talento militar de Pompeyo podría ser uno de los más destacados en la historia de Roma. Incluso Sila, quien había pacificado la guerra címbrica, la guerra social y la primera guerra contra Mitrídates, lo había elogiado como un genio militar. Si Pompeyo regresaba a Roma, sería el fin para los rebeldes. Era muy probable que arrasara con ellos antes de que Craso pudiera hacer algo. En estas circunstancias, que los rebeldes salieran por voluntad propia a la llanura fue una tremenda fortuna para Craso. Nunca pensó que le alegraría tanto ver las banderas rebeldes al otro lado del campamento. Marco, junto a Craso, también observaba asombrado el imponente espectáculo. Son realmente numerosos. Sí, parecen ser casi el doble que nuestras fuerzas. En realidad es una buena señal. Esto confirma que no están tramando nada especial. Debe ser prácticamente toda su fuerza la que han desplegado aquí. Incluso desde lejos era evidente que el armamento y la vestimenta de los enemigos no estaban uniformados. Sus banderas, probablemente modificaciones de las que habían robado al ejército romano, eran burdas y toscas. Sin embargo, Craso se mantuvo alerta hasta el final. Hasta ahora, todos los comandantes romanos habían sido derrotados por subestimar al enemigo. No debía repetir el mismo error. Se ocupó personalmente de supervisar hasta el más mínimo detalle en la disposición de sus tropas. En esto también fueron de gran ayuda las opiniones de Espartaco. Tradicionalmente, el ejército romano coloca la infantería pesada al frente y usa la caballería para golpear los flancos. Si yo fuera Crixo, concentraría lanceros en los flancos, donde seguramente atacará la caballería. Y desplegaría las tropas ampliamente para aprovechar al máximo la ventaja numérica e intentar rodear al enemigo. Los rebeldes tienen acceso limitado a las armas, por lo que sus opciones son reducidas. Esto significa que si su formación inicial falla, les será extremadamente difícil recuperarse. Cuando Craso vio la amplia formación de los rebeldes, inconscientemente apretó el puño con emoción. Era exactamente como habían previsto. Dio una palmada ligera en el hombro de Espartaco y le ofreció palabras sinceras de elogio. Si logramos una gran victoria esta vez, será gracias a ti. No olvidaré tu contribución. Gracias. Sus palabras son más que suficientes. Finalmente, mientras la distancia entre ambos ejércitos se reducía, se acercaba el momento decisivo. La punta de la espada de Craso apuntó hacia los rebeldes que se aproximaban. Soldados de Roma, masacren al enemigo. Apenas dada la orden, las 8 legiones romanas cargaron hacia adelante. ¡Ah! Eliminemos a todos estos rebeldes. A pesar de enfrentarse al doble de tropas, el ejército romano no mostró señal alguna de intimidación.
El polvo levantado por los cascos de los caballos anunciaba el preludio de una feroz batalla. Los rebeldes tampoco retrocedieron. Rebosantes de confianza por sus victorias consecutivas, se enfrentaron directamente. Toda la frustración acumulada contra Roma explotó al unísono. Matemos a todos estos romanos. A luchar. Si ganamos aquí, Roma será nuestra. ¡Uah! Los soldados de ambos bandos se desplegaron ampliamente en formación horizontal y se abalanzaron unos contra otros. Sin embargo, el centro del ejército romano, contradiciendo sus gritos iniciales, se detuvo a mitad de camino y esperó en su posición. Por el contrario, la caballería romana, tal como el enemigo había predicho, galopó desde los flancos. Viene la caballería. Levanten las lanzas largas y detengan su carga. El comandante a cargo del flanco elevó su voz con confianza. Estaba seguro de la victoria al ver que el enemigo se movía según lo previsto. Los rebeldes habían establecido su propia estrategia. Era un plan poderoso e ideal: desplegarse ampliamente para rodear y aniquilar al enemigo de una vez. Aunque el enemigo no se dejaría vencer fácilmente, ellos tenían el doble de números. Sería suficiente con contener a la caballería en los flancos mientras aplastaban el centro con su superioridad numérica. Y como esperaban, la mayoría de la caballería enemiga mostró movimientos para penetrar los flancos. Sin embargo, ahí terminó la precisión de sus predicciones. La caballería no se acercó más allá de cierta distancia a los flancos rebeldes. En lugar de cargar, sacaron sus arcos y comenzaron a disparar flechas desde media distancia. Fidiu. Tum tum tum. Uk. Están disparando flechas. Aruk. A diferencia del ejército romano anterior, el actual utilizaba caballería equipada con estribos. Gracias a esto, la caballería ligera romana, burlándose de los lentos flancos rebeldes, mantenía meticulosamente cierta distancia mientras lanzaba una lluvia de flechas. Los rebeldes, que casi no tenían fuerzas de caballería, no podían hacer más que recibir los impactos a plena vista. Escudos. Envíen a los portadores de escudos al frente. La caballería está disparando flechas. Mientras los lanceros de los flancos caían impotentes, los portadores de escudos llegaron tardíamente y cubrieron el frente y la parte superior con sus grandes escudos. Aunque esto podía detener en cierta medida la lluvia de flechas, la velocidad de movimiento en los flancos se redujo notablemente, creando grietas en la formación. El frente también enfrentaba una situación igualmente grave. El ejército romano, que inicialmente fingió cargar, disparó concentradamente los escorpiones que había instalado previamente, sumiendo a los rebeldes en el caos. El escorpión era una versión de campo de la balista, un arma de asedio, y una de las armas representativas del ejército romano. Esta enorme ballesta antipersonal tenía un alcance de 400 metros y podía disparar de 3 a 4 proyectiles por minuto. Con aproximadamente 60 unidades por legión, había un total de 480 escorpiones en la llanura. El equipo rudimentario de los rebeldes no podía detener absolutamente las flechas de estos escorpiones. Kriik. Tump. Aaak. Cada vez que se soltaban los manojos de cuerdas retorcidas del escorpión, se escuchaban gritos escalofriantes junto con los alaridos de los rebeldes. El poder de fuego superaba ampliamente la capacidad de los escudos rebeldes. Decenas de rebeldes que cargaban valientemente cayeron escupiendo sangre, atravesados como brochetas por las enormes flechas. Adelante, carguen. Si nos acercamos más rápido, no podrán seguir disparando esas armas. Respondiendo al grito de uno de los comandantes, los rebeldes del centro redoblaron la fuerza de sus pasos. Los flancos se detuvieron para bloquear la lluvia de flechas de la caballería arquera, mientras que el centro rompió su formación para intentar detener los disparos de los escorpiones. Craso esperaba precisamente este momento. Envíen a la caballería pesada. 200 unidades de caballería pesada romana, inspirada en los catafractos partos, revelaron su presencia en el centro. El objetivo del ejército romano nunca había sido penetrar por los flancos. El plan era atraer a los lanceros hacia los flancos fingiendo un ataque lateral, para luego penetrar el centro de una sola vez. Los rebeldes quedaron atónitos ante la imponente presencia de la caballería pesada, con jinetes y caballos completamente protegidos con armadura. Era algo que nunca habían visto en sus anteriores enfrentamientos contra Roma. ¿Qué es esto? Nunca habíamos visto algo así.
Se suponía que la caballería romana vendría por los flancos. ¿Qué está pasando? No entren en pánico. Las ballestas romanas se han detenido. Si nos mantenemos unidos en formación cerrada, un número tan pequeño de jinetes no podrá hacer nada. Hagan lo que practicamos. Los comandantes rebeldes gritaron a todo pulmón mientras intentaban reagrupar a las tropas centrales momentáneamente confundidas. Los rebeldes, sin olvidar su superioridad numérica absoluta, rápidamente superaron el caos. Sin embargo, cuando las tropas centrales lograron formar filas, la caballería pesada romana ya estaba prácticamente encima de ellos. Los caballos, que venían corriendo a toda velocidad desde la distancia, ya habían alcanzado su aceleración máxima. Además, gracias al uso de lanzas acopladas y estribos, podían transferir directamente la energía cinética del caballo y el jinete contra el enemigo. Los rebeldes no podían imaginar cuán devastador sería este poder. Mientras esperaban con sus escudos en alto que la caballería enemiga los esquivara, un golpe catastrófico cayó sobre ellos. Crash. Crunch. Junto con un horrible sonido de impacto nunca antes escuchado, los cuerpos de la infantería rebelde fueron aplastados. Incluso la infantería romana que seguía a los jinetes quedó atónita ante semejante poder destructivo. ¡Ah! ¡Piedad! Los gritos de terror no provenían de soldados atravesados por lanzas. Los rebeldes atrapados en la carga de la caballería pesada morían instantáneamente sin siquiera poder gritar. Los infantes rebeldes que presenciaron esto temblaron de miedo, olvidando incluso su odio hacia Roma. Deténganlos. Uno de los comandantes gritó desesperadamente. Pero esas fueron sus últimas palabras. Una lanza que se extendió a velocidad aterradora desde el frente atravesó como una brocheta a 4 infantes, incluido el comandante. Existe una expresión que dice 1 contra 100, refiriéndose a alguien tan valiente que puede enfrentarse a 100 personas. Aunque solo eran 200 unidades en número, el poder destructivo de la caballería pesada merecía perfectamente esta descripción. En la guerra, lo más importante es la moral del ejército. Un ejército cuya moral ha sido quebrada raramente recupera su voluntad de lucha. Y aquellos que pierden las ganas de luchar se convierten instantáneamente en presas en el campo de batalla. ¡Ah! ¡Huyan! Nadie nos dijo que existían tales monstruos. Cada vez que pasaba la caballería agrupada como una lanza, los gritos de los rebeldes alcanzaban el cielo. Los que recibieron el impacto directo fueron los afortunados. Murieron instantáneamente sin tiempo para gritar, un final relativamente misericordioso. Aquellos que fueron arrastrados parcialmente por la carga morían en agonía, con huesos rotos y aplastados por los cascos de los caballos. Era una carga que la infantería de esta época simplemente no podía detener. Ni siquiera Roma hubiera sido diferente. A menos que se bloqueara completamente el acceso desde el principio, cualquiera sufriría el mismo destino una vez permitida la distancia. Y los rebeldes, con su armamento relativamente pobre, no podían hacer nada más que ser masacrados unilateralmente. Marco, observando la situación desde lejos, también quedó boquiabierto. Esto es mucho más efectivo de lo que pensábamos. El plan original era que la caballería pesada dispersara al enemigo y luego coordinar orgánicamente con la infantería para neutralizarlos. Pero en lugar de dispersarlos, la caballería pesada literalmente los pulverizó. La batalla había terminado con lo que se suponía que sería solo un golpe de tanteo. La unidad de caballería pesada continuó masacrando al enemigo de manera casi excesiva. Los rebeldes ni siquiera intentaron contraatacar, solo corrían tratando de evitar a los jinetes. Las formaciones hacía tiempo que se habían desmoronado. El ejército romano se abalanzó como una ola sobre los rebeldes, cuya moral había tocado fondo. La infantería pesada romana apuñalaba y cortaba sin piedad a los rebeldes que habían perdido su voluntad de lucha. ¡Ah! ¡Huyan! ¡Todos huyan! Con los lamentos desesperados de los rebeldes, las fuerzas centrales se desintegraron por completo. El ejército romano continuó avanzando, partiendo completamente en dos el campamento rebelde. Ante esta situación, los rebeldes, divididos en dos frentes, terminaron paradójicamente rodeados por el ejército romano. En particular, los comandantes que permanecieron hasta el final en el centro quedaron completamente atrapados por las tropas romanas.
El terror de ver solo enemigos al mirar en todas direcciones es algo imposible de describir con palabras. No, no puede ser. Hay que escapar por donde sea. Por más que retrocedían, no podían ver a sus compañeros. Solo veían soldados romanos con sed de sangre. Como astillas de madera arrojadas al mar, fueron arrastrados por la multitud mientras una lluvia de espadas y lanzas romanas caía sobre ellos. Una vez que el centro fue atravesado, la batalla estaba decidida. Los comandantes de batallón, evaluando apropiadamente la situación, se convencieron de la victoria en ese momento y cambiaron su estrategia a una de aniquilación total. El enemigo ya está derrotado. Mátenlos a todos. No dejen que se retiren. Acorrálelos completamente y elimínelos de una vez. Los rebeldes del flanco izquierdo quedaron completamente atónitos ante esta situación inesperada. El centro había sido aniquilado y ellos estaban paralizados por la incesante lluvia de flechas de la caballería ligera. El rostro del comandante de origen pastor esclavo, quien había argumentado confiadamente por una batalla decisiva durante la reunión, ya estaba pálido como la muerte. Los rebeldes bajo su mando solo blandían sus armas desesperadamente, con los rostros blancos de terror. No entren en pánico. Reorganicemos las filas y retrocedamos. De repente, el objetivo de la batalla ya no era la victoria sino la supervivencia. Pero incluso intentando escapar, rodeados por tres lados, solo quedaba la salida por detrás. El problema era que la caballería pesada que había atravesado el centro ahora arremetía desde la retaguardia, iniciando una masacre indiscriminada. ¡Arg! Piedad. Por favor, piedad. Los únicos sonidos eran los gritos de sus compañeros y el impacto de sus cuerpos contra el suelo. El ejército romano no mostró misericordia. Aplastaron a los rebeldes con una crueldad que parecía liberar toda la frustración acumulada por sus derrotas anteriores. Después del centro, el ala izquierda también estaba al borde de la aniquilación total. Afortunadamente, el ala derecha logró retirarse apenas y comenzó a huir hacia el bosque. Esto fue gracias a que Crixo, al ver el centro penetrado, ordenó la retirada sin pensarlo dos veces. Todos reúnanse en el punto acordado después de atravesar el bosque. No intenten enfrentarlos. Simplemente retírense sin condiciones. Crixo no pudo dar la orden de resistir hasta el final. Lo que ocurría aquí era simplemente una masacre. Morir en un lugar así sería una muerte inútil, sin lograr nada. Apenas había comenzado la batalla y ya cerca de la mitad de los soldados rebeldes habían muerto. En comparación, las bajas romanas parecían insignificantes. Incluso siendo generosos en el cálculo, no parecían llegar ni a 1000. Todo era culpa de esa monstruosa caballería. Debido a que destrozaron completamente el centro desde el principio, el colapso de la formación los dejó incapaces de hacer nada. Era una derrota aplastante. En este único enfrentamiento, los rebeldes perdieron todo lo que habían construido hasta ahora. Aún así, él no se había rendido. Si podía salvar cerca de un tercio de sus fuerzas, podrían escapar a otro lugar y planear su venganza. Afortunadamente, gracias a su rápida evaluación de la situación, los soldados del ala derecha escaparon seguros hacia el bosque. Ni siquiera esa monstruosa caballería romana podría seguirlos a través del denso bosque. Crixo se quitó el casco y la armadura que obstaculizaban su huida y cabalgó a toda velocidad. Al final de su mirada fugitiva, vio a sus subordinados del ala izquierda siendo masacrados en el cerco. Lo siento. Aunque su deseo de ayudarlos llegaba hasta el cielo, lanzarse allí solo añadiría algunos cadáveres más. Malditos romanos, ¿habían estado ocultando tal poder militar hasta ahora? ¿Cuánto deben habernos subestimado? Aunque Crixo malinterpretaba la situación, era comprensible dadas las circunstancias. Además, se preguntaba cómo habían podido ver a través de su estrategia tan perfectamente y usarla en su contra. Antes de adentrarse en el bosque, giró una última vez para observar detalladamente el centro del ejército romano. Quería grabar claramente en su memoria el rostro del comandante enemigo que los había destrozado tan perfectamente. A pesar de la considerable distancia, Crixo pudo distinguir claramente la apariencia del enemigo. La severa expresión de Craso, el comandante enemigo con capa escarlata, se clavó como una espada en sus ojos. Sin embargo, de repente se detuvo en seco, olvidando incluso que debía huir. Había descubierto a alguien que jamás esperó ver en este lugar.
Sorprendentemente, la otra persona también estaba mirando directamente a Crixo desde aquella gran distancia. Las miradas de ambos se entrelazaron en el aire. Crixo pudo entender completamente por qué sus pensamientos habían sido leídos con tanta perfección. Ira, pasión, resentimiento, e incluso un destello de alegría por el reencuentro. Una voz cargada de emociones mezcladas escapó de sus labios. Así que eras tú, Espartaco. Fin del capítulo 20.